Buenos días. En primer lugar, quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento especial al Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil por estos 20 años de dedicación a la actividad académica en una institución jurídica que resulta fundamental, como es la que concierne a la responsabilidad civil. En segundo lugar, agradecer la invitación a formular una ponencia en este evento, que estimo que corresponde más a un acto de amistad para conmigo que a un verdadero acto de merecimiento. El tema que voy a tratar corresponde al análisis de la pertinencia sobre la extensión de la responsabilidad civil contractual. Quienes hemos trasegado por la práctica judicial en el ámbito de la responsabilidad civil, hemos sufrido de manera permanente los avatares de una práctica que exige de manera frecuente que quien formula una pretensión de responsabilidad civil determine o concrete el régimen de responsabilidad en el que se fundamenta dicha pretensión. Sin duda, tal situación determina que en los litigios de responsabilidad, en muchas ocasiones, la parte dogmática de determinar si el supuesto de responsabilidad se puede calificar como contractual o como extracontractual hace que se disperse el objeto central de la controversia, cuál es el del reconocimiento de la indemnización de perjuicios a la víctima. Ello no me parece en sí mismo equivocado. Lo que me parece que tiene connotaciones que normalmente no se prevén es que, a pesar de que se reconoce de manera casi dogmática la existencia de dos regímenes de responsabilidad civil en el ámbito del derecho colombiano, no se tiene verdadera claridad de cuáles son los límites de esas dos instituciones, lo cual determina que la exigencia de calificación y el juego teórico que se presenta en los litigios termine por poner en riesgo el derecho sustantivo que está de por medio. Es indiscutible el desarrollo que ha tenido la responsabilidad civil extracontractual en Colombia, tanto desde el punto de vista doctrinario como desde el punto de vista jurisprudencial. Sin embargo, estimo que tal acerto no se puede reconocer en el ámbito de la responsabilidad contractual. A pesar de que, como antes lo expresé, se afirma la existencia en el ordenamiento colombiano de dos regímenes jurídicos de responsabilidad estructurados a partir de dos conjuntos normativos, el artículo 1602 y siguientes para el ámbito de la responsabilidad contractual y el artículo 2341 y subsiguientes para el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Lo cierto es que aquel conjunto normativo que regularía la responsabilidad contractual no se trata de forma sistemática desde la óptica de la responsabilidad contractual, sino que corresponde a un estudio o análisis de manera circunstancial y que normalmente se aborda desde la óptica de los efectos de las obligaciones y de los efectos de los contratos, sin que tal supuesto se pueda confundir con lo que es la responsabilidad contractual.
Este panorama que he descrito ha determinado que problemas jurídicos sin duda de trascendencia que se plantean en la doctrina extranjera en el ámbito de la responsabilidad contractual no hayan tenido en Colombia un desarrollo adecuado o suficiente, ni desde el punto de vista doctrinario, ni desde el punto de vista jurisprudencial, a pesar de que en ocasiones se hace alusión a dichos problemas. Concretamente, uno de aquellos asuntos problemáticos que la doctrina extranjera continental ha venido planteando es el de la extensión de la responsabilidad civil contractual. De acuerdo con tal planteamiento, lo que se pretende es que supuestos, situaciones que difícilmente podrían ser ubicadas en el ámbito de la responsabilidad contractual se resuelvan desde la perspectiva de esta institución. Allí radica la razón de ser de esta ponencia. A través de la ponencia lo que busco es determinar si en realidad existen razones que justifiquen la extensión de la responsabilidad civil contractual a esos supuestos discutibles a los que aludí de manera genérica. Llama la atención sin duda que una categoría a la que históricamente se le ha dado reconocimiento presente tantas dificultades en cuanto a la delimitación de su función, de su razón de ser y de su teleología. Y allí radica la premisa inicial de mi ponencia, y es si estamos frente a una categoría jurídica que desde su génesis, desde su teleología, presenta dificultades en su delimitación, ¿habrá sentido o habrá razón para que se plantee una pretensión extensiva de la misma? Y además, para que eso que denomino juego teórico llegue a tener trascendencia hasta la práctica judicial, donde se puede poner en riesgo el derecho sustancial que está de por medio. En esta primera parte de esta ponencia busco evidenciar las dificultades teóricas que se suscitan en torno de la delimitación de la función de la responsabilidad contractual, así como del ámbito de aplicación de la figura. Sin duda, y esta es una afirmación bastante general, uno de los puntos de partida que se afirma existe entre el régimen contractual y el régimen extracontractual radica en que en el primero, antes de que ocurra el hecho dañoso, los sujetos ya están ligados por un vínculo jurídico. Dicho de otra forma, el vínculo jurídico entre los sujetos preexiste al hecho dañoso, mientras que, por el contrario, en el ámbito extracontractual, el vínculo jurídico propiamente solo se constituye o reconoce a partir de la ocurrencia del hecho dañoso. De allí que se reconozca como punto de partida de la diferencia que mientras que en el primer ámbito hay un derecho de crédito de por medio
y que lo que se está lesionando es ese derecho de crédito, que es lo que entraría a hacer operar la institución de la responsabilidad contractual. En el otro ámbito, el fundamento lo constituye la lesión del deber general de cuidado que concierne a las relaciones sociales. Es necesario entonces determinar cuáles son las características o las particularidades de ese derecho de crédito que permiten construir a partir de su violación un régimen de responsabilidad, si se quiere, autónomo. Una de las características que se pregona de ese derecho de crédito es la posibilidad de que el mismo, a partir del momento en que se verifica su incumplimiento, pueda ser sustituido por un equivalente pecuniario. Y es en este punto donde llamo la atención de la primera discusión trascendente que se presenta sobre la función y razón de ser de la responsabilidad contractual. ¿Qué relación existe entre esa posibilidad de exigir ese equivalente pecuniario cuando se vulnera el derecho de crédito y la institución de la responsabilidad contractual? Porque si ese es el punto de partida para que opere la institución, sería lógico y sería deseable que existiera claridad sobre la función o razón de ser que tiene ese cumplimiento de la prestación a través de su equivalente. Y es allí donde de entrada se pueden reconocer tres posiciones divergentes de la doctrina sobre esta materia. Hay una primera concepción de naturaleza típicamente indemnizatoria que sostiene que eso que denomino el equivalente pecuniario, que vendría a ser el valor dinerario de reemplazo de la obligación incumplida, tiene una connotación típicamente indemnizatoria. De tal forma que cuando se invoca un remedio de responsabilidad contractual, el acreedor que ha visto lesionado su derecho de crédito puede reclamar, es una opción, es una posibilidad, ese equivalente pecuniario, pero igualmente dentro de ese ámbito de la responsabilidad contractual quedarían comprendidos todos los otros perjuicios que se derivarían del incumplimiento de la obligación primigenia. El doctrinante español Eugenio Llamas Pombo describe, en mi criterio, de manera cabal esta primera concepción cuando señala, comillas, se trata de resolver la situación con una sola indemnización de daños y perjuicios que comprendería tanto el equivalente pecuniario, el valor objetivo de la prestación, como el resto de los daños sufridos adicionalmente por el acreedor en atención al interés subjetivo que no satisfizo la prestación devenida imposible. Y ello no tanto por asumir una eventual concepción indemnizatoria del equivalente, como por entender que la no prestación constituye un daño en sí misma y mantener un concepto integral de indemnización comprensivo tanto del frustrado interés de prestación como de cualesquiera otros adicionales. En una segunda concepción, lo que se sostiene es que la responsabilidad contractual corresponde a un efecto de lograr el cumplimiento de la obligación violada a través del cumplimiento por equivalencia. Pero ese cumplimiento por equivalencia no va a estar limitado al valor de la prestación incumplida, sino que va
a estar determinado, va a estar integrado por una suma de dinero que resarza o que compense los intereses subjetivos del acreedor lesionados por el incumplimiento de la obligación. En este caso, la consecuencia que se deriva de esa valoración de daños y perjuicios o de daños e intereses es el cumplimiento por equivalencia de la obligación. Dicho de otra forma, en este caso, el efecto de la responsabilidad contractual se asemeja o se identifica mejor con el cumplimiento por equivalencia de la obligación violada. El doctrinante francés Philippe Le Tourneau, defensor de esta tesis, expone al respecto, comillas, si la ejecución en especie es imposible, el acreedor deberá conformarse con una ejecución por equivalente. Agrego, que extingue la obligación y que corresponde a daños y perjuicios, o sea, a una suma de dinero. Pero igualmente existe una tercera concepción aún mayormente divergente de las dos anteriores, donde se sostiene que el remedio con el que cuenta el acreedor de reclamar el equivalente pecuniario de la prestación incumplida corresponde a un remedio autónomo, a un remedio diferente de la responsabilidad contractual. Luego, desde esta perspectiva, cuando se incumple la obligación, el acreedor tiene dos remedios diferentes que resultan perfectamente compatibles, pero que parten de la base de presupuestos diferentes y que tienen objetivos distintos. De un lado, el que atañe al cumplimiento por equivalencia de la obligación, que no es un remedio de responsabilidad contractual. Adviértase la diferencia con la concepción que precedentemente se explicó, y propiamente el remedio de la responsabilidad contractual, que tendría un verdadero contenido, una verdadera connotación indemnizatoria. ¿Dónde radican las diferencias? Las diferencias radican en que en el cumplimiento por equivalencia lo que está de por medio es la lesión de un interés de carácter objetivo, el precio, soy redundante, objetivo de reemplazo de la prestación incumplida. Mientras que en el caso de la pretensión de responsabilidad contractual, lo que se busca es la indemnización de los perjuicios generados por la lesión del derecho de crédito, que corresponde a la afectación de los intereses subjetivos del acreedor en el cumplimiento de la prestación. Y sin duda se trata de remedios diferentes, porque igualmente el sustrato es la lesión de intereses jurídicos divergentes. El autor argentino Juan Manuel Prevot explica a este respecto. Mediante el cumplimiento por equivalente se permite al acreedor recuperar el valor del bien debido, mientras que el resarcimiento le reintegra todos sus efectos que el daño por el retardo o la inejecución le haya podido reportar. Lo primero viene a ser un sustitutivo de la prestación y por eso mismo ha de bastar para su procedencia con la prueba de la obligación incumplida. En cambio, la prestación de resarcimiento no ha de prosperar si el acreedor no aporta prueba de los daños padecidos. Producida la imposibilidad sobrevenida de la prestación imputable al deudor, se dice que la obligación no se extingue, sino que subsiste o se perpetúa, solo que ahora transformada en su equivalente pecuniario. ¿Es una simple discusión teórica, sin efectos prácticos? Creo que no, porque de hecho se parte de la base desde esta concepción que los presupuestos para optar por el remedio del cumplimiento por equivalencia
son presupuestos disímiles a aquellos que deben concurrir para que se pueda reclamar el remedio de la responsabilidad contractual. Concretamente se sostiene que cuando se acude al remedio del cumplimiento por equivalente no es necesario demostrar un daño y que además en este caso no es necesario tampoco afrontar un juicio sobre la imputabilidad del incumplimiento al deudor, mientras que en cambio en sede de responsabilidad contractual, al tratarse de una pretensión verdaderamente indemnizatoria, habrá de demostrarse el elemento del daño y habrá de probarse también lo atinente al presupuesto de la imputabilidad. Miremos cuál es el panorama en la legislación colombiana. En la legislación colombiana existen normas que parecieran acogerse a la tercera concepción que hice referencia, donde se distinguen el equivalente pecuniario y la responsabilidad contractual como remedios diferentes. Cito los casos de los artículos 1543 del Código Civil referido a las obligaciones condicionales, el artículo 1578 referido a las obligaciones solidarias o el artículo 1731 relativo a la obligación de dar un cuerpo cierto. En esas tres normas que acabo de citar hay un punto en común y es que se hace referencia a una distinción entre el precio de la obligación y la indemnización de perjuicios. Las tres normas diferencian los efectos que atañen al valor de reemplazo de la obligación, interés objetivo del acreedor, que es el precio, y a la indemnización de perjuicios que se puede reclamar de manera adicional. Ello significaría que si se acepta que estas tres normas están estableciendo una línea interpretativa de orden legal, podría reconocerse a la responsabilidad contractual y el cumplimiento por equivalencia como dos remedios u opciones diferentes. Pero simultáneamente, y con esto quiero insistir en el carácter difuso del problema y también con la equivocidad de la categoría, con trascendencia en la legislación nacional, existen otro grupo de normas que de manera genérica aluden al derecho del acreedor a optar por la indemnización de perjuicios de orden integral cuando se incumple con la obligación. Y para el efecto cito los artículos 1610 y 1612 que regulan el incumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer, y en particular el artículo 495 del Código de Procedimiento Civil actual, cuya estructura se conserva en el Código General del Proceso, donde al acreedor se le da la posibilidad de demandar de entrada cuando se incumple la obligación y cuando cuenta con un título ejecutivo el pago de perjuicios por la no entrega de la especie mueble de bienes de género o por la ejecución o inejecución de la obligación de no hacer o de la obligación de hacer, acogiendo un criterio de indemnización integral que se asemeja más a la primera concepción a la que antes hice referencia. Lo anterior, reitero, evidencia que estamos frente a una categoría conflictiva, donde no es posible dogmatizar y donde no es posible dogmatizar en desmedro de los derechos de la víctima. Pero además, corroboro este planteamiento con lo que atañe al supuesto fundante de la categoría. Y pongo dos ejemplos al respecto, dos ejemplos simples. Si a partir del incumplimiento de una obligación alimentaria
se le generan perjuicios al acreedor de la obligación alimentaria, ¿cuál sería, desde esa lógica de coexistencia de dos regímenes opuestos, aquel que se debe invocar para la indemnización de ese perjuicio? O segundo, si lo que se invoca o si lo que se plantea es una indemnización de perjuicios causada por la terminación abusiva de un contrato, ese supuesto, ¿dónde debería encuadrarse? Y aseguro que la mayor parte de nosotros estaría pensando en sostener que el primer supuesto corresponde a uno de responsabilidad extracontractual y el segundo a uno de responsabilidad contractual, porque en el primero se hizo abstracción de un contrato, mientras que en el segundo se hizo referencia a un contrato. Y ese planteamiento no es, esas soluciones posibles no son ni correctas ni incorrectas, sino discutibles. Y discutibles precisamente por la fundamentación equívoca de la responsabilidad contractual. Hay dos tendencias opuestas. Hay una tendencia que sostiene que el hecho distintivo en el ámbito de la responsabilidad contractual es el incumplimiento de una obligación estrictamente contractual. La categoría está concebida en función de las características especiales, de la connotación particular que tiene el contrato como figura idónea para que las partes disciplinen la relación jurídica que las liga. Desde esta perspectiva, cuando estamos fuera del ámbito del incumplimiento de una obligación típicamente contractual, el problema sería extracontractual. Pero hay otra concepción igualmente sólida en su construcción que sostiene que el dato trascendente para que se estructure una responsabilidad contractual, mal denominada contractual, es la lesión del derecho de crédito con independencia de la fuente jurídica que haya tenido ese derecho de crédito. Eso significa que cuando estamos frente al incumplimiento de una obligación, con independencia de que la misma tenga origen en un contrato o no tenga origen en un contrato, los perjuicios que se reclaman a partir de su incumplimiento tendrían que reclamarse por la vía contractual, porque en este caso el dato significativo, la relación que hay que entrar a proteger es la relación derivada del derecho de crédito, sin que el contrato tenga una particularidad que amerite un tratamiento especial o disímil para él. En este caso, la tutela jurídica recae sobre el derecho de crédito y no sobre el contrato. Y vuelvo a los dos casos que les planteé hace un momento y los sitúo en el panorama problemático de la calificación que judicialmente se sigue exigiendo. Con esta lógica, ni el primero ni el segundo caso serían, desde la primera perspectiva, supuestos de responsabilidad contractual, porque en la obligación alimentaria no hay un contrato de por medio y porque cuando se termina abusivamente un contrato no se está incumpliendo una obligación contractual, sino por el contrario, una cláusula diferente que no atribuye una obligación, porque no pueden confundirse las obligaciones con las demás relaciones jurídicas que emanan del contrato. Mientras que, por el contrario, así suene paradójico, desde la segunda concepción, ese primer ejemplo de los perjuicios que se generan a partir del incumplimiento de la obligación alimentaria, sería un verdadero supuesto de responsabilidad contractual. Y el problema es complejo aún desde el punto de vista de la legislación nacional, porque cuando ustedes analizan ese conjunto normativo que denominamos fundante de la responsabilidad contractual,
artículos 1602 y siguientes, se advierte que tales normas lo que regulan son los efectos del contrato y de las obligaciones, no precisamente de las obligaciones contractuales, lo cual pareciera indicar que la concepción que se acoge es la segunda y no la primera, pese a la concepción judicial que a priori se maneja al respecto. Pero también, cuando se analiza ese conjunto normativo, existen una serie de normas significativas que tienen como referente básico al contrato. Cito el caso del artículo 1604, que hace referencia a la graduación de la culpa, que es una norma concebida en función de la utilidad que el contrato le reporta a las partes. O el artículo 1616, que hace referencia a la extensión de la indemnización de perjuicios directos y previsibles, que tiene sentido cuando estamos en el ámbito de la celebración de un contrato, porque por fuera del ámbito del contrato no tiene sentido plantear el tema de la previsibilidad por las partes del perjuicio. Quiero evidenciar, no estoy tomando partido frente al dilema que estoy planteando, lo que estoy evidenciando es la complejidad y la dificultad de la categoría jurídica, insistiendo que no se puede dogmatizar sobre la misma. Paso a la segunda parte de la ponencia. En la segunda parte de la ponencia, que tiene como sustento para arribar a las conclusiones los planteamientos precedentes, quiero mostrar una tendencia que se presenta en la doctrina y la jurisprudencia extranjeras, con implicaciones en el derecho nacional en cuanto a la extensión del espectro de la responsabilidad contractual. Esa pretensión extensiva de la responsabilidad contractual se ha basado básicamente en dos razones. En una primera razón, que busca darle un tratamiento jurídico más ventajoso a la víctima. Y se entiende que tal tratamiento jurídico sería más ventajoso en el ámbito de la responsabilidad contractual, porque de manera general se afirma que en esta opera un principio de presunción de culpa, a diferencia de la responsabilidad extracontractual, que partiría de un principio de culpa probada, que sin duda le atribuiría una carga probatoria mucho más compleja a la víctima para lograr su objetivo. Pero igualmente, esta pretensión extensiva de la responsabilidad contractual ha buscado unificar las reglas jurídicas en materia de responsabilidad frente a las partes y frente a terceros, cuando los terceros se convierten en determinadores o en autores del incumplimiento del contrato, o cuando el incumplimiento del contrato les genera perjuicios a esos terceros. Planteo básicamente tres supuestos en los que se evidencia esa manifestación expansiva de la responsabilidad contractual. Una primera situación que corresponde en calificar como contractuales supuestos jurídicos discutiblemente contractuales. Un segundo caso que corresponde al de las obligaciones implícitas y en particular al caso que más trascendencia ha tenido, que es el de la obligación de seguridad. Y un tercer caso que atañe a la situación de los terceros, que corresponde al que describí hace un momento, cuando al tercero se le imputa el incumplimiento de la obligación contractual o cuando el tercero reclama una indemnización por el incumplimiento del contrato. Revisemos de una manera breve estos casos.
Si la categoría de la responsabilidad contractual resulta compleja desde el punto de vista de su función, de su teleología y de su razón de ser, la categoría del contrato no resulta menos equívoca. Luego, si el dato fundante de la responsabilidad contractual es el contrato y esta categoría es equívoca, de entrada se reconoce un problema para delimitar la extensión de la figura. En materia contractual hay dos concepciones filosóficas opuestas. Una concepción donde se hace prevalecer al elemento subjetivo, donde el contrato se entiende como un acuerdo o manifestación de voluntad, donde conscientemente se busca producir unos efectos buscados por las partes y tutelados por el derecho. Pero también hay concepciones objetivas del contrato, donde al dato al que se le da trascendencia es al del poder de las partes para regular, para disciplinar su relación jurídica. Concepciones que sin duda resultan divergentes. Pero igualmente desde la concepción clásica, el contrato está concebido como un acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones, mientras que desde una concepción que denomino moderna, el contrato se concibe de una manera más amplia como un acuerdo dirigido a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas con la connotación de que esas relaciones jurídicas deben tener contenido patrimonial. Figuras que desde una óptica no son contrato, desde la otra óptica sí lo son. Y nuevamente, que es el parangón que permanentemente estoy planteando, la legislación colombiana es ambigua al respecto, porque mientras en la legislación civil se intenta acoger una noción de contrato semejante a esa primera concepción, la legislación mercantil acoge la segunda concepción. El intervencionismo de Estado ha llevado a que en materia de autonomía privada se reconozcan una serie de figuras que podrían resquebrajar el principio, que podrían dejarlo sin sustento, como lo que atañe a los contratos impuestos o forzados, donde existe una norma que impone el deber jurídico de celebración del contrato. Si estamos frente a uno de estos supuestos, como el que correspondería al acto jurídico de afiliación de un trabajador al sistema de seguridad social, una EPS, por ejemplo, la violación de los deberes que allí subyacen realmente tienen como fundamento un contrato. La respuesta sin duda es depende de la concepción que se tenga del contrato. Y sin embargo, en la práctica judicial, la primera exigencia que se le plantea al pretensor frente a una situación de esa índole es que califique su pretensión como de responsabilidad contractual o extracontractual. ¿Cuál es el criterio o la base lógica o sistemática para tal efecto? Lo mismo ocurre cuando estamos en presencia de la figura que se conoce como el contenido normativamente impuesto, donde si bien los sujetos tienen iniciativa jurídica para la constitución de la relación jurídica, el contenido de la misma está predeterminado en su totalidad por el ordenamiento jurídico, de tal forma que el poder de regular la relación jurídica no se presenta. Si en ese caso está desvirtuada la autonomía privada en sentido estricto, se puede seguir reconociendo la categoría del contrato. Realmente es discutible. Y finalmente, cito otra tendencia que revela la dificultad que estoy planteando, que es la que tiene que ver con los actos de gracia o de mera liberalidad que se generan a partir de un contacto social, transporte benévolo, depósito benévolo, para citar dos casos concretos. En realidad, en esos casos que hoy día vienen
resolviéndose cuando suscitan problemas de responsabilidad desde el ámbito de la responsabilidad contractual, se cumplen los presupuestos para que se pueda reconocer un contrato? Considero que no, y considero que la pretensión de que por esa vía se favorece a la víctima es una falsa pretensión y una pretensión que vulnera los fundamentos jurídicos de la institución. Y digo en primer lugar que esa pretensión es inocua porque el desarrollo actual de la responsabilidad extracontractual sin duda ha llevado a que ese principio que se pregona de culpa probada sea un principio que se aplica de manera restringida. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual es perfectamente posible encontrar supuestos cada vez mayores de responsabilidad objetiva o de responsabilidades, según el planteamiento que se asuma al respecto, de culpa presunta. Sostengo lo siguiente: las categorías jurídicas no se pueden forzar y cuando ello ocurre terminan por desnaturalizarse conceptos esenciales, tal como sucede con los casos que acabo de plantear. Si no se pueden reconocer verdaderas obligaciones ni un verdadero acuerdo, que no pueden confundirse con deberes que emanan del deber genérico de cuidado frente a no causar un daño a otro, no podemos reconocer un verdadero supuesto de responsabilidad contractual. Concluyo esta parte invocando a la doctrinante francesa Binet, quien expresa al respecto, aludiendo al problema que se deriva de la pretensión extensiva de la responsabilidad contractual. Para remediar esta situación sería deseable, en mi opinión, volver a una concepción más estricta del contrato, puesto que esta noción no debe ser admitida sino en caso de compromiso preciso sobre obligaciones determinadas. Si se avanzara en ese sentido, ello tendría la ventaja de restituir a la noción de contrato su especificidad, y los casos de ayuda graciosa y de servicios gratuitos y espontáneos estarían entonces claramente colocados por fuera del campo contractual. El segundo caso, el que atañe a las denominadas obligaciones implícitas en el contrato. A partir del reconocimiento del principio de buena fe que rige en materia de la fase de ejecución de los contratos, la jurisprudencia comenzó a deducir una serie de obligaciones que no están ni legalmente establecidas ni que fueron pactadas por las partes. Obligaciones a las que se les atribuía el poder de ser punto de partida para que el deudor pudiera cumplir con la obligación a su cargo y satisfacer el interés primario del acreedor. Si bien no se trata de obligaciones que correspondan a la esencia del contrato, sí se convierten en deberes, según esta concepción, necesarios para que el contrato pueda cumplir su finalidad. Y es en ese ámbito donde se empiezan a reconocer deberes en cabeza del deudor contractual, de consejo, de información y especialmente de seguridad. El reconocimiento de la obligación de seguridad se inscribe justamente en esa pretensión de favorecer a la víctima. Se pretende reconocer un principio de favor lesi, donde bajo el reconocimiento de estas obligaciones como contractuales se le pretenden atribuir a ese acreedor de estos deberes la posibilidad de reclamar los perjuicios generados por su lesión a partir del régimen contractual. Pero estas obligaciones que inicialmente se reconocieron frente a contratos como el de transporte o el de trabajo y que luego dieron lugar a que esas obligaciones se incorporaran de manera explícita por la legislación, se fueron difuminando, se fueron ampliando de tal forma que fueron perdiendo en mi criterio su norte.
los autores argentinos Juan Manuel Prevot y Rubén Chaya explican al respecto de este fenómeno. El movimiento jurisprudencial favorable al reconocimiento de obligaciones de seguridad en ciertos contratos fue iniciado en relación con el contrato de transporte, pero el número y la variedad de los contratos a los que la jurisprudencia vincula una obligación de seguridad ha llevado a pensar que esta obligación existe en todos aquellos contratos cuya ejecución puede afectar de alguna manera y en cualquier momento a la seguridad física o incluso de los bienes de algún contratante. Y luego cita: pesa sobre los hoteleros, dueños de establecimientos de comida, empresas de espectáculos, colonias de vacaciones, jardines de infantes, escuelas de conducción, predios termales, organizadores de actividades lúdicas, etc. En mi criterio, lo que hay que preguntarse es si tiene sentido la contractualización de estos deberes. Mi criterio es que en la mayor parte de los casos no tiene sentido la contractualización de estos deberes. Y no tiene sentido porque son deberes que se pueden reconocer perfectamente en las relaciones sociales a partir del deber jurídico genérico de cuidado. Y si son deberes que se pueden reconocer a partir del deber jurídico de cuidado, su lesión sin duda es susceptible de dar lugar a una indemnización, pero sin forzar la naturaleza de las cosas, acudiendo al esquema de la responsabilidad extracontractual. En mi criterio, se trata de una ficción jurisprudencial con un propósito en principio loable pero inocuo, y donde no hay relación entre el deber jurídico al que se le atribuye el carácter contractual y la voluntad real o el objeto esencial del contrato. Sostengo, el principio de la buena fe también aplica en el ámbito precontractual y en el ámbito extracontractual. Y cuando se pueden reconocer esos deberes en esos ámbitos, no hay necesidad de forzar las categorías jurídicas. Adviértase que en la mayor parte de estos casos que estoy planteando, el deber jurídico deviene no de la celebración de un contrato, sino de la actividad que está realizando el sujeto al que se le imputa el deber. Deber que se pregona tanto frente a aquel con el que contrata, como frente a un tercero que tiene vínculo o contacto de orden social con él. El deber, para citar un ejemplo, de seguridad del titular de quien opera un supermercado, aplica de igual forma frente al que efectivamente compró, frente al potencial consumidor que simplemente entró a ver si consumaba o no un contrato de compraventa. Concluyo en este punto. Coadyuvo la doctrina que propugna la descontractualización de la obligación de seguridad, pues es en el ámbito extracontractual donde se deben situar la mayor parte de los deberes de protección, sin que ello implique una alteración de la dinámica de la responsabilidad civil, construida sobre unos pilares sólidos que garantizan la reparación de la víctima, aún prescindiendo de la ubicación del supuesto en el ámbito contractual. Trato el tercer supuesto invocado, el que atañe a la posición de los terceros. Como lo advertí hace un momento, el tercero puede estar en una posición jurídica que determine que su conducta impida que el deudor contractual cumpla con su obligación, o el tercero puede en un momento dado invocar una situación de afectación, de perjuicio por el incumplimiento del contrato que posiblemente le irrogó o le atribuyó un perjuicio. Analicemos el primer escenario, el escenario del tercero como autor o cómplice del incumplimiento del contrato. Nos situamos en principio frente a un obstáculo jurídico epistemológico que es el del principio de la relatividad en el ámbito contractual. El principio de relatividad en el ámbito contractual determina
que el contrato solo pueda generar efectos jurídicos, derechos y obligaciones para quienes tienen la condición o connotación de partes. Ello significa que por principio el contrato no le atribuye obligaciones al tercero. Lo que se plantea entonces es si el contrato no le atribuye obligaciones al tercero, ¿cómo es posible imputarle al tercero el incumplimiento del contrato? Lo que sucede es que la respuesta a ese interrogante no radica en el principio del efecto relativo del contrato. La respuesta a ese interrogante debe radicar en la posibilidad o imposibilidad de reconocer un principio de oponibilidad del contrato. Principio de efecto relativo y principio de oponibilidad del contrato son postulados distintos. El principio de oponibilidad del contrato hace referencia no a que el contrato le atribuya derechos o obligaciones a las partes, sino a la posibilidad de exigirle al tercero una situación de respeto por el contrato ajeno. Si bien el principio de relatividad se puede reconocer de manera clara y precisa en la legislación colombiana, no sucede lo mismo con el principio de oponibilidad. Hay legislaciones como la legislación alemana, la legislación civil alemana, que expresamente señalan que el derecho de crédito es uno de aquellos derechos susceptibles de ser lesionados extracontractualmente. En Colombia no se puede reconocer tal principio. Si no existe un principio explícito al respecto, ¿cómo deducir el mismo? En mi criterio, el principio se puede reconocer, discutible pero reconocible, pero sobre la base de que concurran dos situaciones. La primera situación es que el tercero en efecto conozca la celebración del contrato, conozca la existencia del contrato. Solo a partir de ahí se le puede imponer un deber jurídico de respeto por el contrato ajeno. Y lo segundo, que implica un juicio de ponderación, un juicio de valoración, es que ese contrato no incida en la esfera de libertad jurídica del tercero, lo cual tiene relación directa con la libre competencia. Frente al conocimiento del contrato, existe igualmente una discusión. Esa oponibilidad del contrato que implica el conocimiento del mismo, implicará a su vez que la legislación haya consagrado una formalidad publicidad. Mi criterio es que no. Mi criterio es que cuando la legislación consagra la formalidad publicidad, a partir de la verificación de la formalidad publicidad, se da el requisito del potencial conocimiento del tercero, de la existencia de ese contrato ajeno, y a partir de ese momento del potencial conocimiento surge el deber de respeto del contrato. Cuando la legislación no establece o no consagra la formalidad publicidad, en ese caso la condición es que haya un reconocimiento o un conocimiento explícito del contrato por ese tercero. Pero la pregunta es, ¿el hecho de reconocer el principio de oponibilidad del contrato atribuye de alguna manera la posibilidad de que a ese tercero, so pretexto de igualar las reglas de responsabilidad, se le pueda imputar una responsabilidad contractual? Mi criterio es definitivamente negativo. Al tercero lo que se le imputa es la violación del deber de respeto del contrato, y la violación del deber de respeto del contrato se sitúa en el ámbito extracontractual. Justamente el tratamiento jurídico disímil deviene de la posición distinta que tienen la parte y el tercero frente al contrato.
Un problema análogo se presenta en relación con los terceros colaboradores del deudor contractual. En este caso estamos haciendo referencia ya a unos terceros a quienes el deudor contractual entrometió, entre comillas, en la ejecución del contrato. Terceros colaboradores como trabajadores, como prestadores del servicio, como contratistas o como sustitutos. A diferencia del supuesto anterior, en este caso estamos frente a un tercero que obviamente conoce la celebración del contrato. Pero también estamos frente a un tercero que no ha aceptado las condiciones del contrato. Son dos supuestos diferentes. Y sin embargo, la tendencia jurisprudencial extranjera, con trascendencia a nuestro ámbito, como luego lo voy a advertir, es la de que ese tercero ejecutor de la obligación contractual debe responder cuando es causante de que la obligación contractual se incumpla de manera igual a la que lo haría el deudor contractual, vale decir, acudiendo a un régimen de responsabilidad contractual. Ese tratamiento análogo del tercero ejecutor de la obligación contractual y del deudor contractual, pues es claro que en ese evento las dos responsabilidades coexistirían, y coexistirían porque el hecho o la culpa del ejecutor contractual no exime de manera alguna de responsabilidad al deudor contractual, quien asume el riesgo por haberse valido de un tercero para la ejecución de sus obligaciones. De esa manera es necesario establecer cuál es la forma entonces de lograr ese tratamiento igualitario entre los dos sujetos con posiciones diferentes. Y la doctrina y la jurisprudencia han acudido básicamente a tres fenómenos jurídicos para intentar justificar ese tratamiento igualitario. En primer lugar, a las denominadas cadenas de contratos. En segundo lugar, a una figura que en la doctrina argentina se conoce como obligación accesoria. Y en tercer lugar, a la figura de la estipulación para otro. Decía que esta concepción tiene trascendencia en el derecho nacional, pues desde la sentencia del 11 de septiembre de 2002, radicado 6.430 de la Sala de Casación Civil, con ponencia del doctor José Fernando Ramírez Gómez, se intentó establecer una solución unificadora del régimen de responsabilidad para el tercero ejecutor de la obligación y para el deudor contractual en un caso de responsabilidad médica en el cual se sostuvo para efectos de defender esa tesis jurídica, comillas. Lo cierto es que razones de equidad y de protección, jurisprudencia y hasta cierto punto a la ley, como lo comenta de la víctima, han inclinado a la doctrina y se cita al doctor Javier Tamayo Jaramillo a atribuirle a dicho tercero una responsabilidad contractual. La doctrina y la jurisprudencia más recientes en el derecho comparado han concluido que el acreedor contractual tiene una acción necesariamente contractual contra el subcontratista, con quien el deudor contractual inicial había contratado la ejecución del contrato. Se considera que como el objeto de la prestación en ambos contratos es exactamente el mismo, el acreedor inicial perfectamente puede demandar por vía contractual a cualquiera de los dos deudores. Particularmente la doctrina argentina ha optado por la señalada tendencia en consideración a que el auxiliar está sujeto a una responsabilidad accesoria que se modela, por tanto, sobre la que incumbe al deudor. Se trata en estos casos, y se cita a Mosed Iturraspe, de una responsabilidad accesoria en la cual incurre no cualquier tercero, sino la persona elegida por el deudor para el cumplimiento, persona que entra en contacto con el acreedor y realiza con su conformidad el comportamiento encaminado a ese fin. Esta unidad de fundamento anota y naturaleza jurídica simplifica la acción de la víctima del hecho médico
que podrá acumular sus pretensiones en un solo juicio contra dos demandados distintos y obligados in solidum por la totalidad del resarcimiento solicitado. Igual es el criterio de otros autores, quienes para llegar a idéntica conclusión, o sea, la fuente contractual de la gente, tienen en cuenta que la cuestión examinada se halla estrechamente relacionada con la estructura misma de la relación obligacional. Considero que todas estas soluciones son ficticias. Es cierto que en algunos casos de cadenas de contratos, concretamente en aquellos donde se pueden encontrar contratos sucesivos donde se presenta una transferencia de un bien y a ese bien van ligados accesorios como la garantía. Cuando se pretende hacer uso de la garantía, así sea por un tercero, ese tercero se ve ligado, se ve atado por las condiciones previas establecidas en el contrato inicial en relación con esa garantía. Pero es que eso no es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. En la mayor parte de las cadenas de contratos lo que ocurre es que el contrato subsiguiente no conlleva ni la transferencia de derechos ni obligaciones ni de las cláusulas contractuales del contrato inicial. Luego pretender extender los efectos del contrato inicial al contrato subsiguiente es una ficción y es una falsa ficción. Ahí no se presenta un fenómeno de causabiencia. En relación con la obligación accesoria, esa es una categoría jurídica que no tiene reconocimiento en el derecho nacional y que en mi criterio tampoco tiene sentido. Cuando el tercero, a quien se le atribuye la connotación de colaborador del deudor contractual, acepta ejecutar en la obligación del contrato, no está aceptando ni está acogiendo las cláusulas del contrato y por lo tanto esas cláusulas no le son extensivas a él. De este tercero se puede predicar, igual que en el caso anterior, la violación de un deber jurídico, en este caso arraigado de respeto por el contrato, pero ese deber jurídico de respeto por el contrato, sin duda, se enmarca en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Termino con las conclusiones. En mi criterio, teniendo en consideración los equívocos que entraña la categoría de la responsabilidad contractual y con base en los planteamientos esbozados, establezco, primero, las discusiones teóricas que se suscitan en torno de las categorías de la responsabilidad contractual, que sin duda son significativas, evidencian la equivocidad de la categoría. El reconocimiento de tal situación debe impedir que el dogmatismo trascienda al ámbito judicial, poniendo en riesgo, so pretexto del rigor jurídico, el derecho sustancial a la indemnización de perjuicios. Reitero que la equivocidad de la categoría jurídica que se analiza exige que la calificación del supuesto de responsabilidad no constituya una carga del pretensor. El juego, entre comillas, teórico, no puede llevar a la denegación del derecho, debiéndose radicar en el juez la tipificación del mismo, al existir claridad de que el propósito del pretensor es uno solo, vale decir, la indemnización del perjuicio sufrido. Segundo, comparto las posiciones que propugnan por limitar el reconocimiento de la responsabilidad contractual a su mínima expresión, circunscribiéndola a los casos de obligaciones creadas o reguladas por el contrato con exclusión de las difusas obligaciones de seguridad, y retomar una concepción restringida del contrato desde el punto de vista de la voluntad de las partes y donde la responsabilidad contractual quede circunscrito al interés del acreedor en la prestación principal. Tercero, no es necesario violentar principios clásicos del derecho privado, como el que concierne a la relatividad de los contratos, so pretexto de darle un tratamiento igualitario a los terceros que soportan la ejecución del contrato y a las partes contractuales. La relación contractual no se puede proteger desconociendo principios que son inherentes a ella. Cuarto, se debe admitir un ensanchamiento de los deberes extracontractuales y reconocer que las normas de la responsabilidad extracontractual y la evolución jurisprudencial en este ámbito son idóneas para garantizar la indemnización de la víctima en los supuestos analizados. Y por último, quinto, aunque sea una idea repetida
y parezca obsoleta, se debe propugnar por una política legislativa tendiente a eliminar la distinción y unificar el tratamiento de la responsabilidad civil en casos de supuestos donde la presencia o no del contrato resulta poco trascendente para la determinación de unas reglas especiales de responsabilidad. Muchas gracias.